Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu atención a mi canal, a este video. Hoy vamos a dar por terminado con este video todo ese ciclo hablando de la evolución del Imperio Español, desde 1492, pues hasta que, bueno, ya no les quedó nada, ¿no? Es decir, en la séptima fase, en el video anterior, habíamos llegado ya pues a la independencia de las repúblicas latinoamericanas, las del continente, las de tierra firme, ¿no? De este movimiento de independencia quedaron excluidos Filipinas, Cuba, Puerto Rico, bueno, y alguna colección de islas que había a lo largo del Pacífico, que estaban prácticamente desatendidas y despobladas, prácticamente en la realidad. Bien, el Imperio Español tuvo obviamente que cambiar completamente pues su estrategia o su forma de hacer las cosas, ¿no? Especialmente Cuba se convirtió en la joya de la corona. Es decir, la atención que hasta entonces había tenido esencialmente el virreinato de la Nueva España, pues ahora se la llevó Cuba. Y Cuba incluso adquirió pues el estatus de provincia, etcétera, etcétera. Y trataron de que, al menos en la legalidad, las cosas fueran un poco distintas. En la práctica era exactamente lo mismo, seguía funcionando como una colonia, simple y llanamente, ¿no? Con Puerto Rico nunca hubo ese mismo nivel de atención que en Cuba. Ya digo, Cuba era la joya de la corona, ¿no? Y daba mucho dinero, era algo muy rico, y España ya la consideraba como, no como una colonia, sino como parte de su territorio esencial, su territorio nacional, ¿no? Entonces insistían en que Cuba era invendible, intransferible. Los Estados Unidos en bastantes ocasiones manifestaron su interés en comprar Cuba, y España se negó rotundamente, siempre. Eran otros tiempos, ya lo habían hecho, ya lo habían calculado de otra forma, pero insisto, de hecho y en la práctica, Cuba era tratada como una colonia, aunque ya sí se dieron cuenta de que se tenía que invertir en el progreso interno al menos de los blancos de Cuba. Y efectivamente uno ve hoy día los edificios antiguos, de hace 130 años, los edificios de esa Cuba, de La Habana y de esas ciudades, y se queda uno muy impresionado de la riqueza que había, sin lugar a dudas. Pero de todas maneras, no nos engañemos, seguían funcionando, de hecho, aunque no de derecho, como una colonia. Y bueno, y el tráfico de esclavos, y etcétera, etcétera, llegó a límites que no se habían visto nunca antes. Muy bien. La colonia de Filipinas era simplemente algo demasiado lejano, demasiado improductivo, y que se mantenía, yo creo que prácticamente por una cuestión casi pues de orgullo, de decir, todavía somos una potencia colonial, aunque Filipinas era un desastre económicamente hablando. No reportaba absolutamente nada al erario público español. Al contrario, era un gasto mantener pues una flota, mantener un ejército, mantener todas esas cosas, y unas distancias absolutamente brutales. Bien, todo esto pues duró así 70 años más, hasta que, bueno, pues en la guerra con los Estados Unidos, pues ya España perdió todo eso y dejó de ser una potencia colonial. Previamente, desde un poco antes de 1898, que es la fecha fatídica para los españoles en la cual se pierde todo lo relativo a ese antiguo imperio, pero ya te digo, previamente, desde prácticamente la segunda mitad del siglo XIX, pues los españoles empezaron a poner el ojo también al colonialismo africano, que entonces estaba muy de moda en Europa. O sea, Europa decidió que también querían hacerse ricos con colonias, y entonces le pusieron el lente esencialmente a África, sobre todo porque estaba ahí al lado, estaba muy cerca. Claro, también tenían colonias en Asia, pues en el sudeste asiático, etcétera, etcétera, sí, de acuerdo, pero África estaba muchísimo más cerca. Con lo cual, pues en todo el siglo XIX
hubo una oleada europea de ir a repartirse el continente africano, y España también estaba ahí, aunque España se llevó pues realmente un pedacito muy pequeñito, esencialmente en el norte de África, en lo que hoy día es Marruecos, y que fue realmente, pues, yo creo que una fuente más de problemas que de otra cosa. No tengo la impresión de que sacaran muchísimo más. Seguramente, como pasa siempre, pues algunos particulares se hicieron muy ricos, se hicieron multimillonarios, a costa de que el Estado español gastaba enormes cantidades de dinero en mantener una presencia colonial sustentada en un ejército. Un ejército formado por muchachos que venían de las clases más bajas, que eran unos pobres muertos de hambre y carne de cañón, que murieron en las guerras de África pues por decenas de miles, y ocasionaron muchos problemas internos en España posteriormente. Y de esa forma, pues prácticamente España llegó a casi la mitad del siglo XX, presumiendo de potencia colonial, pero la verdad es que daba más pena que otra cosa. Y este fue el triste final de esa situación. Hoy día, en el momento presente, pues siguen ocurriendo cosas interesantes. Una es que para Marruecos, hay dos ciudades españolas que están en el norte de África, que son Ceuta y Melilla, y entonces Marruecos les tiene el ojo puesto y dice, bueno, España no tiene nada que hacer en África, esas ciudades las queremos de vuelta. Y España se revuelve y patalea diciendo que eso no, que ni hablar, que eso es España desde hace muchísimos siglos y que eso no se va a devolver nunca. Bien. Nunca digas nunca. ese es el refrán, nunca digas nunca. Esas dos ciudades pues simplemente son un recuerdo melancólico más que otra cosa, porque igualmente siguen siendo un enorme gasto de dinero para el Estado español. Pero bueno, si los quieren mantener, pues mientras puedan y los marroquíes les dejen, muy bien por ellos. Y la otra cosa que ya también es bastante sospechosa es el archipiélago de las Canarias, que geográficamente hablando es África, absolutamente es África, con lo cual pues hay gente que dice, bien, pues parte de la descolonización de África sería que España ya no sea, que las Canarias ya no sean de los españoles, ¿no? Y ahí están también, por supuesto, los marroquíes moviendo las aguas. Y quién sabe cómo acabará eso, ¿no? Es decir, es más complicado porque es un archipiélago a una distancia considerable de la costa de Marruecos. No es el caso de dos ciudades pequeñas y metidas ahí casi pues como un pequeño quiste en el territorio africano. Y así se termina la aventura colonial española. Espero que te haya resultado interesante y bueno, mi canal seguirá ofreciéndote muchos otros puntos de vista sobre la historia y rectificaciones a los manipuladores de la historia que nunca faltan. Parece como que se han sosegado un poco últimamente, pero estoy seguro de que volverán en cualquier momento. Sé feliz, cuídate mucho y hasta pronto.